¿Cómo les va? Qué dicha. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Jaime Frera y vamos a tratar de seguir viendo, perdón, Rolando. Gracias, gracias, casi me pica, sí. Estamos tratando de explicar todo el tema de lo que sucedió en la cruz y pues en ese proceso vamos a ver el tema de la ira de Dios. Toquecito nada más aquí. Uy. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, quedamos claro con lo que decía Rolando de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y, y bueno, en estos momentos no pinta muy bien, pero vamos a seguir avanzando en el plan perfecto de Dios y cómo podemos explicar este tema. ¿Okay? Sobre todo vamos a tratar de verlo primero de un poquito el tema espiritual y después físico. Ok, tenemos el tema de los atributos de Dios y ya van a ver por qué. Vamos a tratar de ir progresivamente para que quede claro el tema. Cuando hablamos de los atributos de Dios, y bueno, los que han estado en los estudios semanales que los hemos visto progresivamente, generalmente cuando uno habla de los atributos de Dios son temas muy bonitos. Uno habla de la bondad, por supuesto de la perfección de Dios, del amor, este, de la gracia, y verdaderamente son temas que uno relaciona con Dios, ¿ok? Pero ahí aparece un tema o uno de los atributos que es la ira y se queda uno así como, es como un frenazo en seco, como que la ira, que como nadie relaciona la ira con Dios, inclusive cuando uno habla del temor de Dios es un tema que la gente no lo termina como de formar, pero bueno, sigamos con el tema de la ira y claramente la ira es un atributo divino, está, está bien claro en la Biblia. Y bueno, y vamos a profundizar en esto porque siempre hemos dicho también de que uno no puede amar a quien no conoce. Entonces es muy importante que conozcamos y entendamos el tema de la ira y por qué está ahí. Y qué tiene que ver con todo esto de la cruz. ¿Ok? Por supuesto, Dios es amor. Ese es su atributo principal. La Biblia está llena. Dice, bueno, literalmente, 1 Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a relacionar amor con ira? Vamos a ver. Y para los más viejillos, no sé si se acuerdan de Plaza Sésamo, que decía que una de estas cosas no es como las otras. Bueno, yo relaciono la ira un poquitito con eso. O sea, están todos esos temas lindísimos, totalmente relacionados con Dios, pero la ira también es uno de ellos. ¿Ok? De ahí vamos a sacar dos atributos para ver el tema de la ira. La santidad, que yo creo que lo entendemos bastante bien, es el alejamiento del pecado. La Biblia dice que Dios es absolutamente santo y también dice que es absolutamente justo. ¿Ok? Y la justicia es, o sea, es una ley que obedecer y por supuesto, cuando se desobedece, hay una consecuencia y entonces es la transgresión a la ley y por supuesto eso tiene que tener un castigo o una sanción. ¿Ok? Entonces volvemos a lo mismo, Dios es perfectamente santo y perfectamente justo. Pero no sé si entonces lo empiezan a ver, tenemos un seriosísimo problema, porque si Dios es perfectamente santo y perfectamente justo, ¿cómo nosotros llegamos a Él? Vamos a ver.
yo funciono mejor graficado, entonces muchos de los temas los vamos a ver graficados. Entonces ahí tenemos la santidad como atributo divino, tenemos la justicia, ¿ok? Entonces, la ira podríamos decir que es la sentencia que se deriva de su juicio perfecto, ¿ok? Entonces ahí está. La ira de Dios es la manifestación de su justicia dada su santidad. ¿Ok? Espero que más o menos con eso empecemos a entender por qué la ira y por qué tiene que existir. Porque tiene que haber una consecuencia en base a la justicia y la santidad de Dios. ¿Ok? Y esa es la ira. Pero, entonces, no sé si como les decía, lo tenemos todos claros que estamos ante un enorme problema, el ser humano. ¿Ok? Somos destinatarios de la ira de Dios, claramente. Y eso sucedió desde la caída de Adán, se complicó todavía más con la entrega de la ley de Dios a Moisés, y por supuesto nosotros no estamos exentos de eso, aunque vamos a ver cómo Dios se saca ese as de la manga y por supuesto resuelve todo el misterio. Y a eso se le ha llamado la paradoja divina, ¿ok? Dado que Dios es amor, dado que Dios es santo y dado que Dios es justo, ¿cómo amarramos esos extremos? ¿Cómo Dios va a descargar su ira, que tiene que hacerlo porque Él no se puede negar a sí mismo, contra el pecado sin dañar al pecador que ama? ¿Ok? Recuérdense de este tema, lo vamos a dejar ahí un momentito. Vamos a hacer un recuento del plan de Dios para el ser humano y después llegamos a darle solución y va a ser, por así decirlo, por su propio peso. ¿Ok? Algunos ya hemos visto este cuadro, el plan de Dios para el ser humano de los 7,000 años, desde que Adán y Eva caen y por así decirlo, ahí empieza a correr el reloj. O sea, Adán y Eva tenían una ley de un artículo y claramente la fallan. Después pasan 1500 años, más o menos. No, 2500 años. Y después entonces Dios le da la ley a Moisés. Y uno siempre, como cristiano, sobre todo, tiene presente los 10 mandamientos. Bueno, era mucho más. Eran 610 mandamientos, ordenanzas, mandatos. Era complicadísimo, por supuesto. Una vez que Moisés baja del monte Sinaí con las tablas, y por supuesto, ahí los judíos todos dicen, sí, claro, vamos a obedecer todo. Probablemente no llegaron al día siguiente y ya había llegado toda la desobediencia, ¿ok? Entonces, como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, vamos viendo cómo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Adán cayera, Dios tenía un plan para resolver este problema, por así decirlo, ¿ok? ¿Y por qué digo que Dios tenía un plan? Bueno, vean que inclusive en esa revelación progresiva de Dios al hombre, lo podemos ir viendo, como dice Pablo, a través de espejo, y el espejo elata. Entonces vamos viendo un poquitito, podemos ir sacando algunas cositas que nos dan a entender que Dios tenía un plan. Entonces primero, vean esto, vamos a estar viendo algunas citas para que no crean que son inventos míos o que me los saqué de la manga, pero vean esto. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ahí están los 613. O sea, tenía que obedecer todo, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Hasta ahí lindísimo.
me van a dar tierra, me van a dar bendecido, todo, pero bellísimo. Bueno, pero vean la parte contraria. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos y los sirves, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No es que te voy a pegar por la mano ni te voy a castigar, pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar al Jordán. Esto Dios se lo da a Moisés, está en Deuteronomio, 1400 años antes de Cristo, para que vayamos viendo esa revelación progresiva. ¿Okay? Veamos otra cita. Ahí nada más les dice lo que pasa si obedece o desobedece. Nada más. Ahí no les está todavía diciendo cómo va a ser la solución a ese problema. Vean esta. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías, 700 años antes. Entonces, en Deuteronomio, primero Dios les revela al pueblo judío lo que iba a pasar si desobedecía. 700 años antes, Isaías, que paréntesis, esta es la famosa cita que los judíos no les gusta leerla, se la brincan muchas veces, probablemente o porque no la entiendan o porque no quieren entenderla, pero claramente sabemos nosotros, claro, nosotros somos árbitros de ganadería, ¿verdad? Para nosotros es muy fácil verlo desde nuestra perspectiva en estos tiempos. Pero bueno, si todavía no queda muy claro a quién se refería, sobre todo, de nuevo, nosotros viéndolo desde el tiempo presente, ahí sigue Isaías, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo. Y ahí un tema que antes comentaba Rolando. Sí, por supuesto, fue por nuestro pecado, pero vean ahí lo que dice, que quién fue que lo quebrantó. No fueron los romanos, no fueron los judíos, fue Jehová. ¿Ok? Sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, y después Rolando nos comentará un poquito más de ese tema, por el pecado verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. ¿Ok? De nuevo, Isaías 700 años antes. Entonces, esto es simplemente para que veamos cómo Dios no se sacó un as de la manga, no es que le salió güero a Adán o el pueblo, o sea, todo era parte de un plan perfecto, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ahora sí, regresemos a la paradoja divina. Acuérdense que estábamos tratando de responder la pregunta que cómo Dios va a descargar su ira contra el pecado, porque lo tiene que hacer, porque no puede vengarse a sí mismo y no lastimar al pecador que ama. Entonces, como la ira debía ser descargada, ¿okay?, contra el transgresor de la ley, en este caso nosotros, entonces Dios hace algo que por supuesto nadie la vio venir, se hace hombre y descarga la ira sobre sí mismo, ¿okay?, librando al hombre del castigo eterno. Entonces vean qué interesante, de esa forma, o sea, ahí está presente la ira, está presente la justicia y está presente el amor. O sea, verdaderamente cuando uno, o sea, es divinamente perfecto. Uno dice, qué impresionante. No se negó a sí mismo, ejecutó su justicia, mantuvo su amor, mantuvo su justicia, sí, pero sobre él mismo, porque era el único que podía pagar esa cuenta, ¿ok? ¿Cómo es que se llama en derecho? Sí, esa sentencia o esa fianza que había,
solo Él podía pagarla, porque era el único que podía tomar el lugar nuestro, ¿ok? Porque Él está libre de pecado. Entonces solo Él podía tomarlo, porque un condenado no podría tomar el lugar de otro condenado. Y entonces ahí empieza uno a entender y por así decirlo, y armar un poquito, y le da mucho más sentido a las palabras de Cristo en la cruz cuando dice consumado es. ¿Qué quiere decir consumado? Que fue que el castigo fue pagado, fue cumplido. O sea, nos liberó de esa sentencia que teníamos nosotros. Y entonces, ahí, por eso es que yo les digo que cuando uno profundiza en estos temas y empieza a deshilacharlo un poquito, o sea, solo Dios, desde antes de la fundación del mundo, pudo haber planeado algo así. Y de nuevo yo con mis gráficos, esta es más o menos la condición que tenía el hombre y la condición que tiene, no solo que tenía, sino que tiene el hombre sin Cristo, que está totalmente, no solo está totalmente alejado de Dios, porque el hombre es pecador, totalmente pecador, y Dios es totalmente santo. Hay una barrera, así lo describe la Biblia, hay una barrera que nos divide, que es la ley. O sea, la ley más bien se convierte en la barrera que nos divide, porque como ninguna la cumple, entonces eso es lo que nos separa de Dios. Y esto es lo que viene a hacer nuestro Señor. ¿Ok? Dice que el velo se rasgó y dice que el sacerdote perfecto realizó el sacrificio perfecto. ¿Ok? Y lo más importante, que lo dice Hebreos 7, una vez y para siempre. ¿Ok? Y está también, por supuesto, la cita de Juan. Aquí podríamos ver, es como, así como Rolando decía, la cruz es el centro de la Biblia. Bueno, esta es la explicación, digamos, doctrinal del centro de toda la doctrina cristiana. ¿Ok? Y ahí, para rematar, hay dos citas. Bueno, por supuesto, Juan... La de Juan, que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando la Biblia dice nada, ponle siempre cuidado en la Biblia cuando dice todo o nada. Todo es todo y nada es nada. Y nadie es nadie. ¿Okay? Y hay una cita de Gálatas que tiene dos partes muy interesantes. Primero dice que nos redimió de la maldición de la ley. ¿Okay? La maldición de la ley. Maldición para nosotros, por supuesto, porque nos condenaba. Y dice que haciéndose maldición por nosotros, porque Él pagó el precio. Y después dice, maldito es el que es colgado de un madero. Y uno ahí pasa y no termina de entender muy bien qué quiere decir eso. Y ojo, lo dice Gálatas, pero en realidad la trae de Deuteronomio. Y yo estoy seguro que por supuesto los judíos nunca lo entendieron. Bueno, aquí está la explicación. O sea, Él se hizo maldición por nosotros colgando de un madero. ¿Ok? Y entonces está la cita que, bueno, Romanos, que es una carta muy, muy doctrinal, que también le da mucha forma al poder afirmar eso de que decíamos, de que solo Cristo puede liberarnos o que puede justificarnos ante esa ley que existía. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y paréntesis, por si acaso, si no tenemos claro qué significa andar en Cristo Jesús, ahí está. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, punto. Esta es la explicación. ¿Qué significa ser cristiano? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos, y aquí lo vuelvo a repetir, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Increíble. Entonces, esta es la explicación, por así decirlo, de forma muy, muy sencilla. Yo creo que no hace falta profundizar más de lo que sucedió, por así decirlo, el ejercicio legal que sucedió en la cruz, ¿ok? Porque a final de cuentas fue eso.